poquito de anatomía que su compañero estuvo explicando, como para repasar más o menos, ¿no? Que se nos fue por la rama a explicar otra cosa. Pero bueno, la idea es esa, ya vimos esto, fuimos viendo la parte de semiología renal, la semiología de los uréteres, vejiga, abarca la semiología en general, que fuimos viendo los síntomas miccionales, los síntomas sexuales, el dolor sobre todo, la inspección, palpación, perfusión, ocultación, los trastornos miccionales y del volumen y el aspecto de la orina, disuria, polaquiuria, nicturia, la urgencia miccional, que es deseo imperioso. Vimos las alteraciones de volumen, poliuria, mayor a ¿cuánto era? ¿Cuánto se considera poliuria? Mayor a 3.000. Mayor a 3.000. Mayor a 3.000. La oliguria. Menor a 4. Hematuria. Bueno, el dolor, vimos los puntos ureterales donde se puede generar dolor tipo nefrítico, que hay que diferenciarlo, digamos, del dolor lumbar por hernia discales, digamos, y dolores musculares, que a veces no hay, la diferencia no es tan marcada, digamos, y se puede llegar a confundir si no lo tienen claro. Acá está, digamos, los síntomas principales por los que generalmente consultan los pacientes, ¿no? Disuria, polaquiuria, la urgencia miccional, sobre todo en pacientes que tienen ureterocele, ¿no? Patología muy frecuente en mujeres, ¿no? El tenemo vesical, la estranguria y la incontinencia urinaria. Fuimos viendo cada uno de ellos. Oliguria, lo que decía el compañero, menor a 400, anuria menor a 100, la poliuria mayor a 3.000. Igual esto va a depender mucho de la cantidad de ingesta de líquido que tenga el paciente durante el día. La nicturia y la enuresis nocturna, es normal, digamos, que un niño se orine en la cama antes de los 3 años, pero ya mayor a los 5 ya no es normal, ¿no? Hay que buscar primero causas orgánicas y después causas funcionales. Estuvimos viendo las características del dolor renal, la localización, ¿no? Que puede ser en una fosa lumbar o puede ser también bilateral. La característica del dolor, que lo estuvimos diferenciando, es que es un dolor sordo, continuo, una intensidad moderada, puede ser de alta intensidad también. No irradia habitualmente el dolor renal. La puñopercusión es como el patognomónico, siempre va a ser positivo, ¿no? Cualquier persona que no tiene alteraciones renales no va a doler a la percusión. En cambio, el peloteo que hace durante la percusión en la maniobra de Murphy renal, el dolor va a ser muy intenso, ¿no? Será sobre todo en pacientes con pielonefritis, hidronefrosis o con tumores renales. Y vimos este cuadrito que era la diferencia entre dolor renal y dolor lumbar, ¿no? Va a tener características distintas. Entonces, bueno, la inspección, fuimos viendo paso a paso, digamos, cada uno de los pasos de la semiología, ¿no? La inspección no va a aportar mucho, dijimos, salvo que tenga una tumoración como la que se ve en la foto, ¿no? Una tumoración grande. Generalmente, si a un paciente le hacemos sacarse la ropa, no vamos a ver nada si no tiene alguna alteración, ¿no? Salvo que tenga algo así. Siempre hay que mirar bien los flancos, los laterales, los hipocondrios. La palpación renal, vimos las diferentes maniobras, porque normalmente el riñón, si ustedes lo quieren palpar, no se siente, ¿no? Para eso se necesitan maniobras. Las principales son estas acá, que fuimos viendo una por una. La maniobra de Guillón. Estas son las bimanuales, que también las fuimos repasando, ¿no? Donde la mano de apoyo va a ser la de abajo y la de arriba va a ser la que palpe, digamos, el riñón. Siempre del lado del riñón que se quiere palpar. En el lado contralateral va a ser el peloteo renal, donde va a cambiar la mano. En realidad la que pelotea va a ser la que está por abajo y siempre, digamos, contralateral al riñón que se quiere explorar. La maniobra de Israel, que va a ser de costado, hace que el riñón caiga, y también es bimanual. También va a haber la mano de apoyo de la parte posterior, digamos, en este caso lateral, y los 3 dedos van a hacer que se palpe el riñón. La maniobra de Ouellet, que se hace la característica, digamos, que el paciente tiene que estar arrodillado o una rodilla en la silla, o si no directamente las dos. Vimos la maniobra de Giordano, que es la puñopercusión, que solamente va a ser positiva cuando el paciente tiene alguna patología renal, ¿no? Si no hay dolor es negativo, ¿no? Normalmente no duele, ¿no? La puñopercusión. Vimos los puntos ureterales, superior, medio e inferior.
Esto nos va a servir sobre todo para evaluar pacientes con cálculos renales. Muchas veces los cálculos inician, la mayoría de las veces, ¿no? Inician a nivel renal, pasan al cálice y muchas veces se empiezan a expulsar a través de los uréteres, y es donde se sitúa, digamos, el momento del dolor, es donde se va a evaluar directamente, ¿no? Acá están los puntos dolorosos anatómicamente descritos, que eso fue lo que vimos. El cólico renal, que dijimos que es un dolor muy intenso, ¿no? Comparable con un dolor de muela que incontrolable, o con un dolor ótico también, ¿no? Muy, muy intenso. El inicio es brusco, como todo tipo cólico. La intensidad en minutos se hace muy intenso, es prácticamente insoportable. Se irradia la región lumbar, algunas veces hacia la fosa ilíaca, dependiendo si es bilateral o unilateral, y hacia los genitales externos también, ¿no? Y muchas veces va acompañado en la orina con hematuria, ¿no? Si hay orina, porque algunas veces, si es bilateral, digamos, puede producir obstrucción ureteral y no hay, digamos, diuresis, el paciente se torna anúrico. Acá están los puntos dolorosos costovertebral y costomuscular, donde hay que buscar, digamos, también el dolor en la parte posterior. Vimos también la diferencia entre dolor renal y dolor ureteral. Vimos cómo se realizan cada una de las maniobras bimanuales. Esa es la maniobra del guión, donde la mano de apoyo va a estar en la parte posterior y el riñón que se quiere evaluar va a ser del mismo lado donde se van a situar ustedes, ¿no? Entonces, la que va a maniobrar ahí va a ser la mano que está en la parte anterior, y la mano de la parte posterior va a funcionar como apoyo. Después está el peloteo renal, que va a ser la maniobra muy parecida, solamente que la que va a maniobrar va a ser la mano posterior, que va a ser el peloteo. Después está la otra maniobra bimanual. Si no se hace esta maniobra, el riñón va a ser imposible de palpar, no se va a palpar. Esa es la maniobra de Israel, que es de cúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo del riñón que ustedes vayan a evaluar. La mano también va a ser bimanual, ahí va a estar la mano de apoyo, y con los 3 dedos van a palpar el riñón, que va a hacer un descenso, digamos, vertical en esa posición. Todo esto lo vimos en la clase pasada, repasito, como para que entren en tema. Esa es la maniobra de Montenegro, que es una maniobra que se realiza a nivel lumbar con el paciente en decúbito ventral, ¿no? Ahí se van a ir palpando los puntos, digamos, costovertebrales y los puntos costomusculares. Ahí está el punto ureteral superior, trazando una línea imaginaria a nivel del ombligo. Después el punto ureteral medio, trazando la línea imaginaria entre las espinas ilíacas anterosuperiores. Y el inferior. El inferior es a nivel de la entrada, digamos, de los uréteres a la vejiga. Es ahí, a veces se sitúan los cálculos a ese nivel, intentando salir y expulsarse, pero y eso genera dolor, ¿no? Esa contracción. Y bueno, y la puñopercusión, que es la maniobra de Murphy. O de Giordano, si no se pone la mano. Bueno, esa es la misma. A la ocultación, habíamos visto que se buscan soplos en el paciente en decúbito lateral, con los muslos flexionados sobre el abdomen, para que se relaje la pared, digamos, y se pueda escuchar bien. Lo que se buscan es soplos, ¿no? Soplos sistólicos, algunas veces por estenosis arteriales o aneurisma de la arteria renal. Entonces, siempre todo lo que ustedes vayan a evaluar hay que registrarlo en la historia clínica, aunque no hayan encontrado nada, ¿no? Si no encontraron nada, ponen una inspección, no se palpan tumoraciones en flanco, no se palpan tumoraciones en hipocondrio, a la percusión, puñopercusión negativa, ¿no? Hay que registrarlo siempre
en la historia clínica, aunque no se palpe nada. No darlo por sobreentendido, digamos, que no lo tiene, ¿no? Sino que poner que no lo tiene. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Eso fue todo lo que avanzamos la clase anterior, así que fue un repasito como para que se acuerden. Ahora vamos a entrar a la semiología genital femenina, ¿no? Generalmente las mujeres no van al urólogo, van al ginecólogo, ¿no? Generalmente las consultas que hacen por urología, ya sea que sea medicina general o medicina interna, lo hacen por sintomatologías vesicales sobre todo, ¿no? Por disuria, por laquiuria, por tenesmo vesical, a veces por hematuria, digamos, sangrados cuando van al baño a orinar, o por infecciones de transmisión sexual también, ¿no? Que le parecen por ahí raras, digamos, algunas ampollitas que puedan llegar a salir. Entonces esos son los motivos de consulta generalmente urológicas de las mujeres, ¿no? Pero generalmente van más al ginecólogo, ¿no? El aparato, digamos, femenino va a estar dividido, ¿no? En órganos externos, órganos internos. Esto es anatomía básica. Los órganos externos, los que ven ahí, cada uno con sus funciones, ¿no? Labios mayores, labios menores, los orificios ureterales, la vagina y el ano, que vienen como en línea recta. Siempre enseñarle a las pacientes que la limpieza, digamos, y los aseos vaginales tienen que ser hacia atrás, no de atrás hacia adelante, porque puede llegar a contaminar sobre todo la uretra, que la uretra es muy cortita en las mujeres, ¿no? Entonces son muy propensas a las infecciones urinarias, que generalmente se consulta por eso, ¿no? Por infecciones urinarias. Y los órganos internos, ¿no? Que son sobre todo destinados a la producción de hormonas, ¿no? Estrógenos, progesterona, para mantener el embarazo, sobre todo la progesterona, ¿no? Está el útero, las trompas, los ovarios, que son las encargadas de producir las hormonas, que son las gónadas, ¿no? La vagina, ¿no? Elástica, tanto para el acto sexual, para la salida de la menstruación, ¿no? Que es el desprendimiento de la capa superficial del útero, y para el parto, ¿no? Que es importantísimo. Entonces la mayoría de las patologías se van a generar tanto en los órganos internos como en los órganos externos, ¿no? Sobre todo en los órganos externos, que son los que más motivo de consulta generan en este caso. Como toda semiología, siempre, ¿no? Siempre se empieza por la inspección. Primero, los genitales externos, ¿no? Siempre ser respetuoso. En el caso de que se consulte, digamos, con un médico varón, siempre son más reacias, digamos, las mujeres a los médicos varones, ¿no? Siempre buscan una consulta con una mujer. Entonces, sea una u otra, siempre el respeto, digamos, y generar sobre todo confianza en la consulta para que pueda llegar a exteriorizar, digamos, sus síntomas, ya sean síntomas sexuales. A veces van por algo, digamos, algún síntoma sexual, y como llegan al consultorio y les da vergüenza hablar y terminan hablando de otras cosas, y al final su problema no es solucionado, digamos. Entonces, tratar de generar confianza con el paciente siempre, ¿no? Y después, bueno, cuando se generó eso, siempre con respeto, decirle lo que se le va a hacer, ¿no? Primero que se va a hacer la inspección, después que se le va a hacer la palpación, cómo se va a hacer la palpación, es importante, ¿no? A la inspección de los órganos externos, siempre inspección y palpación, ¿no? Hay que ver la distribución del vello púbico, las características, los labios mayores, los labios menores, si están separados, si están cerrados, si están secos, húmedos, simétricos, tersos. Siempre el tejido tiene que ser suave, digamos, de la piel, homogéneo. Si está heterogéneo, con algunas verrugas, con algunas llagas, tiene que llamar la atención, digamos, e indagar un poco más a ese nivel, ¿no? Igual los labios menores también, ¿no? Hay que emplear las dos manos y vamos a ver cómo se realiza la palpación, ¿no? Ver todos los órganos externos de manera suave, digamos, y generando siempre confianza en la paciente, ¿no? Algunas veces nos vamos a topar con cosas así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que muchas veces les da vergüenza, digamos, decir las cosas por las que consultan, ¿no? A veces dicen, no, es un granito, y cuando empiezan la inspección se encuentran con todo esto, ¿no? Entonces, siempre
hay que revisarlo. No dar por entendido de que el paciente tiene, digamos, lo que le está diciendo, porque muchas veces por vergüenza o qué sé yo, no dice lo real, ¿no? Por ejemplo, este es un chancro blando. ¿Qué produce el chancro? ¿Qué bacteria lo produce? El Haemophilus ducreyi, ¿no? Entonces genera esto, ¿no? Genera esa manchita, ampollita, pápula. Hay que ver si en la palpación también se puede llegar a ver el citocele, ¿no? El citocele es cuando hay alguna alteración en la fascia, hay un defecto en la fascia que separa el útero, la vagina, digamos, del cuello de la vejiga. Entonces muchas veces llega a protruir cuando se está palpando. Entonces cuando hay que hacer maniobra de Valsalva, digamos que puje y sale una protrusión a través de la vagina, digamos, la vejiga que está trayendo, intentando salir hacia abajo, ¿no? La bartolinitis también hay que revisarla, ¿no? Son las glándulas de Bartolino, que son encargadas de la secreción, digamos, de la humectación a nivel vaginal. También se pueden obstruir como cualquier glándula, ¿no? Por ahí se obstruye. ¿Alguien tuvo papera alguna vez? Parotinitis, ¿no? ¿Cuándo tuviste papera? Bueno, se obstruye, digamos, la glándula y empieza a hincharse. Algunas veces producida por un virus, digamos, que es el virus y otras veces directamente espontánea por obstrucción de la glándula. Entonces no sale, digamos, la secreción y se inflama. Muy parecido a lo que pasa con la bartolinitis, ¿no? Genera inflamación, y esa inflamación algunas veces se puede llegar a infectar, doler, y a veces requiere de una cirugía que se llama una cirugía de drenaje para sacar todo la pus que puede llegar a producirse ahí adentro. Marsupialización, ahí me salió. Después este es el ureterocele, que es un trastorno que es genético. Hay alteraciones, digamos, en el desarrollo embrionario y se va a producir acá una pequeña protrusión, digamos, donde se une el uréter con la vejiga, y muchas veces, pueden ser chiquititos, grandes, ¿no? Y algunas veces son tan grandes que obstruyen, digamos, el uréter. Puede ser que sea unilateral o puede haber en los dos lados, ¿no? Hay que sospecharlo, digamos, si hay hematuria, dolor, ¿no? O si empieza, digamos, como liguria, porque pueden producir, si se obstruye este lado del uréter, la orina no sale, entonces va subiendo hacia arriba, digamos, y llega a generar hidronefrosis y a la larga insuficiencia renal y llegan a perder, digamos, el riñón. Entonces el diagnóstico temprano es importante. Esta es la palpación bimanual, que también hay que hacerla, ¿no? Hay que introducir, digamos, los dedos en la vagina, el medio y el índice, y con la parte superior, con la idea de palpar los órganos internos, ¿no? El útero, ver la posición, el tamaño, si no hay, digamos, miomas, si no hay tumoraciones, si no hay dolor a ese nivel que permite, digamos, permite palpar también las trompas, los ovarios, ¿no? El flujo vaginal también es importante, ¿no? Algunas veces, como le digo, creerle, digamos, a la paciente, no tanto. Lo importante es inspeccionar si realmente lo tiene o no, ¿no? Y qué tipo de flujo vaginal tiene. Lo normal es que el flujo sea claro, viscoso, sin olor, ¿no? Pero algunas veces cambia eso y no indica que hay algún tipo de patología dando vuelta, sobre todo infecciosa, ¿no? Si es blanquecino y con mal olor, es una leucorrea, que puede ser que tenga una micosis vaginal, ¿no? ¿Están llevando gineco? ¿Alguien lleva al año? ¿No? Al año. ¿Y algunos lleva de quinto? No. ¿Sí? Después también puede ser verdoso, puede ser acuoso. Son las características, digamos, del flujo vaginal. Entonces, la semiología genital femenina se va a resumir en esto, ¿no? Leucorrea, si tiene el flujo vaginal blanquecino y con mal olor. Dispareunia, que es dolor, digamos, durante el acto sexual
algunas veces superficial, digamos, a la entrada. Hay que revisar si no hay alguna tumoración, alguna llaga, digamos, algo que le esté produciendo el dolor, o profunda, que pueden ser ya órganos internos, que necesita otro tipo de estudio, pero nos puede orientar en la causa, ¿no? Que tenga sangrados anormales, no fuera del ciclo menstrual, metrorragia, menorragia, cuando es muy abundante, también puede que tengan algún mioma, digamos, algo que esté generando mayor sangrado, o también descartar cáncer cervical o endometrial, ¿no? Masas pélvicas, la bartolinitis que ya hablamos, siempre hay que buscar a las 5 y a las 7, digamos, que es donde están las glándulas. Y el cisto ureterocele, que ya vimos que es el prolapso vesical, que a veces se da por debilidad del piso pélvico en las mujeres posmenopáusicas también. Y siempre, si consultan por una infección de transmisión sexual importante, pedirle laboratorio como HIV, VDRL, hepatitis B y C, ¿no? Una sola infección sexual, ya sea un hongo o algo, digamos, que pueda llegar a tener vaginal, hay que pedirle laboratorio, porque si tiene eso puede llegar a tener cualquier otra cosa más grave, ¿no? Puede que no sea local y sea sistémico. También preguntarle, digamos, tengo un resumencito, preguntarle cuándo tuvo su menarca, a qué edad empezaron, digamos, a tener el desarrollo de los caracteres sexuales, todas esas cosas que también son importantes. Si tiene una sola pareja sexual, cuántas parejas sexuales tuvo, a qué edad, digamos, tuvo su primera relación, y esas cosas, digamos, son importantes, que también pueden llegar a orientar. Capaz que si dice, bueno, qué sé yo, en un mes tuvo con 5 personas diferentes, bueno, no, nos hace pensar en que por ahí hay que solicitarle laboratorio más específico, como HIV, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si no tuvo protección, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Esto lo van a ver en gineco el año que viene, más a detalle, ¿no? Entonces, bueno, seguimos entonces. ¿Dónde está el ayudante de Anato de la otra? ¿No vino ahora? ¿Se enfermó? Bueno. Se quedó estudiando acá. En el anfiteatro de esta ahora volviendo a Formol. A eso no. Qué cosa fea, náusea me daba, pero bueno. Dolor de cabeza, salía un dolor de cabeza del anfiteatro. Pero bueno. ¿Y tienen cadáveres ahora? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estábamos en primer año, teníamos una guaraya. Sí, es verdad, en serio. Y era un cadáver de mujer. Uy, qué cosa más, porque parece que esperar. Y después había otro, un grandote que lo encontraron en la calle, en un canal, un frío muerto. Bueno, vamos a empezar con semiología masculina. Esto, digamos, es como la base más de la urología, ¿no? Porque los que más consultan son los hombres, ¿no? Desde enfermedades de transmisión sexual, secreciones, dolor, síntomas urinarios, hasta disfunción eréctil, digamos, ¿no? Son motivos de consulta en urología. Entonces, para empezar, bueno, vemos un poquito la anatomía. Está integrado igual por órganos externos y órganos internos. Un par de glándulas, ¿no? Que son las gónadas, los testículos, el epidídimo, que está por encima de los testículos, las vías espermáticas, ¿no? Que está el conducto deferente, eyaculatorio, las vesículas seminales y la uretra, ¿no? Que la uretra, como le digo, hasta por adentro sigue, digamos, subir. Por eso es una uretra larga en longitud, por eso es muy difícil, digamos, que un hombre tenga una infección urinaria, ¿no? Salvo que tenga una infección de transmisión sexual y que eso pueda haber generado también, digamos, la infección urinaria. Pero si no, es muy difícil, ¿no? En porcentaje es mucho más en mujeres que en hombres. Después las glándulas anexas que están por acá, ¿no? La próstata y las glándulas vulvo-uretrales, que es la chiquitita de ahí. Y el órgano copulador, que es del pene.
También está el conducto inguinal, ¿no? El conducto inguinal con su anillo más superficial y el anillo profundo, trayecto, digamos, que está formado entre las inserciones inferiores de los músculos anchos del abdomen, va a pasar el cordón espermático por ahí, y el ligamento redondo del útero en las mujeres que también tienen ese conducto, pero bueno, no pasa, digamos, el cordón espermático por la el conducto inguinal va a comunicar la parte interior del abdomen con los planos superficiales, digamos, de la región urogenital, ¿no? Y el escroto, ¿no? Algunas veces, cuando el paciente tiene una hernia inguinal, se abre, digamos, el anillo, este anillo, y sale por ahí en cirugía lo habrán visto, ¿no? Sale toda la parte del epiplón, incluso cuando tiene pérdida de domicilio la hernia, llega hasta el escroto y el escroto se hace así de gigante. Me tocó ver uno que parecía que tenía dos abdomen, un abdomen acá y otro abajo. Llegaba hasta acá, casi hasta la rodilla. Impresionante, es cosa que nunca se olvida uno. Pero era una hernia inguinal con pérdida de domicilio. Era imposible, era incoercible, digamos, ¿no? Incoercible cuando no se puede meter de nuevo. Bueno, eso. Y lo que le dije, ¿no? Presenta dos anillos, el anillo lateral o profundo y el medial o superficial, que es por donde generalmente sale, ¿no? Después, bueno, el examen genital hay que realizarlo igual, con el mismo respeto que a la mujer, diciéndole qué se le va a hacer, siempre usar guantes, dos guantes, las dos manos tienen que tener guantes, tienen dos manos, tienen que ponerse dos guantes, no se acostumbren a que si van a revisar con esta solo se ponen una manito y la otra no, porque se pueden contaminar, digamos, ¿no? Con secreciones, siempre pónganse dos guantes. Algunos por ahorrar se compran una caja de guantes y le dura un año, entonces pónganse dos guantes. Y siempre se lo tienen que cambiar, digamos, porque si van a hacer, digamos, el examen genital y después van a hacer el examen rectal, no lo pueden hacer con el mismo guante, ¿no? Genera contaminación cruzada. Y siempre si tienen, digamos, que es importante que el paciente se ponga una bata, no tenerlo chuto por ahí dando vuelta por el consultorio, no pongan una batita, digamos, desechable o de tela, pero para que se sienta cómodo, ¿no? Que sea fácil tanto en las mujeres como en los hombres. Después, bueno, la inspección del pene, siempre hay que observar la integridad del glande, que no tenga manchita, ampolla, granos, ¿no? Retraer bien el prepucio para poder ver el glande, digamos. Si el paciente no ha sido circuncidado, hay que retraer el prepucio, porque en el paciente circuncidado, por ahí, digamos, hay más limpieza alrededor, ¿no? Entonces es como que no se puede llegar a inspeccionar bien. Si no, hay que retraerlo, porque si no se puede haber cosas escondidas que ni el paciente mismo lo puede llegar a ver, ¿no? A veces tienen un tumor ahí metido o tienen una balanitis y ellos mismos no se dan cuenta, ¿no? También puede llegar a haber verrugas como las que ven acá, que son obviamente de transmisión sexual, o herpes genital, que son ampollitas súper dolorosas, ¿no? Una vez que el paciente se infecta de herpes, lo habrán visto en infecto, no se cura nunca, ¿no? Lo va a tener toda su vida el herpes, ¿no? Por ahí con aciclovir, con tratamiento, digamos, va a disminuir, lo va a tener asintomático, pero está latente. Momento en que tiene una gripe, una enfermedad o bajan las defensas por estrés o cualquier cosa, va a volver a salir, ¿no? Y algunas veces eso predispone a otras cosas. El paciente tiene herpes, por ejemplo, meningoencefalitis, digamos, enfermedades mucho más sistémicas que le pueden generar mucho más daño que esto, ¿no? Y el herpes siempre es contagioso, ¿no? Siempre es contagioso. Por ahí contagia más cuando están en brote que cuando están asintomáticos, pero tampoco, digamos, no es, digamos, una garantía de decir, no tiene ampolla ahorita, no me va a contagiar. Puede contagiar igual, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres. Después el chancro sifilítico, ¿no? La sífilis, ¿qué genera la sífilis? Cuando lo transforman, Ya. Si tiene hipospadia también, ¿saben qué es la hipospadia? Cuando el meato urinario no sale, digamos, por la punta por donde tiene que salir, sino sale por debajo, ¿no? Puede ser más proximal o más medio, digamos, pero sale por debajo del pene. También, digamos, hay que inspeccionar por eso.
O si tiene un cáncer, ¿no? Así se ven cuando ya está avanzado, ¿no? Porque a veces solamente una llaguita que por ahí no le causa, digamos, ni dolor ni nada, pero puede llegar a tener. Entonces, cuando ya se retrajo el prepucio, siempre es de buena práctica, digamos, agarrar de la base o decirle al paciente mismo que como que lo exprima, digamos. Generalmente no tiene que haber ningún tipo de secreción, ¿no? El pene no tiene que tener secreción, y si tiene secreciones así, siempre hay que realizar cultivo, ¿no? Si sale algo por la uretra, hay que realizar cultivo. Mucho más si es algo así blanquecino, digamos, ¿no? Eso es un indicio de algún tipo de infección. Siempre hay que inspeccionar el meato. Comprimir el glande siempre con suavidad, no tampoco lo van a estirar, ¿no? Siempre con delicadeza, con el paciente, entre el índice y el pulgar, ¿no? O decirle directamente al paciente, ¿no? Que a veces le da vergüenza, le da pudor, digamos, entonces que él mismo lo haga y ustedes van viendo, ¿no? Pero lo importante igual es realizar la palpación, como vamos a ver, sobre todo de los testículos, ¿no? Testículos, epidídimo, conducto eferente. Cualquier anormalidad hay que palparla, ¿no? Esto, por ejemplo, se llama enfermedad de Peyronie o Peyronie. Es una formación dura, fibrosa, como una cicatriz, ¿no? Es como si alguien conoce a alguna persona que tiene queloide, o si alguien tiene queloide, cuando se hace una herida, cicatriza, digamos, tipo fibrosa, ¿no? Eso es lo mismo que pasa, pero a este nivel, entonces generan deformidades en el pene. Tiene tratamiento, que ya cuando veamos, digamos, patologías penianas vamos a verlo, pero esto se llama enfermedad de Peyronie, que a veces se deforma así, ¿no? El pene, porque tiene esa formación fibrosa que genera esa normalidad. Después, bueno, la queja más común, como les decía, es la secreción uretral, ¿no? Los pacientes, aparte, eso molesta, ¿no? Es como que si tienen pus y quieren orinar, el dolor que le genera lo va a hacer consultar, ¿no? Le va a llamar la atención, ¿no? A veces, si tiene pus es gonocócica, y si no tiene pus es no gonocócica. Las no gonocócicas las dos tienen tratamiento. El tratamiento es sencillo, ¿no? La gonocócica con penicilina ya está curado, y la no gonocócica con una acitromicina también, o sea, pero algunas veces dejan pasar mucho tiempo por vergüenza, ¿no? El tratamiento es tan rápido, fácil y sencillo, pero dejan pasar mucho tiempo y se van hasta que no dan más, digamos, o se generan obstrucciones, ¿no? ¿Qué genera la no gonocócica? La uretritis no gonocócica. ¿Qué bacteria? ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Eh? La uretritis no gonocócica. Ureaplasma urealítico, o si no, la clamidia trachomata. Cualquiera de los dos puede generar ese tipo de... Y el tratamiento, como le digo, es la citromicina. O puede haber también secreción sanguinolenta. Si hay secreción sanguinolenta mezclada con pus, es muy sugestivo de que tenga un cuerpo extraño, o estenosis uretral, o un tumor, ¿no? No es normal. También hay que palpar la parte esponjosa de la uretra, para eso tienen que levantar, digamos, el pene y palpar toda la parte posterior hasta la parte del perineo, para ver si hay alguna deformación, algún infiltrado blando, duro. El escroto también hay que evaluarlo, sobre todo primero la piel, digamos, para ver si no hay algún quiste epidermoide, ¿no? Son formaciones sebáceas que tienen queratina, digamos, no tienen mucha significancia, digamos, pero sí molesta, alguna vez hay que sacárselo, que no se lo aprieten también, ¿no? los pacientes. También pueden haber hidroceles, que es la formación de líquido alrededor de los testículos, o edema escrotal, sobre todo cuando hay algún tipo de trauma, ¿no? Hay que identificar siempre el testículo, el epidídimo y el cordón espermático, ¿no? La palpación siempre tiene que ser manual,
Hay que agarrar el testículo y tirarlo, digamos, hacia abajo para que exponga todo el cordón espermático. Hace cara, no, despacito, con suavidad. Hace cara, no. De cada testículo hay que evaluarlo por separado, ¿no? No agarrar los dos testículos, no, cada uno va palpando uno por uno, primero el izquierdo, después el derecho. Siempre hay que registrar el tamaño, la forma, la consistencia, que no esté duro, que no hayan, digamos, formaciones induradas como es sugestivo de tumoraciones sobre todo, ¿no? Generalmente los tumores de testículos no llegan a doler, entonces no se quejan los pacientes de dolor testicular, pero sí también hay que enseñarles a palparle. Los varones tienen que palparse los testículos para ver si no hay algún tipo de... No duele, ¿no? Los tumores testiculares no llegan a doler, salvo cuando está muy avanzado, ¿no? Cualquier tumoración o induración extra al testículo es sugestivo de que hay algo ahí, ¿no? Hay que evaluarlo eso. Hay que palpar el cordón espermático bien hacia arriba, el eferente, el epidídimo. El epidídimo se palpa retrayendo, digamos, el testículo con una mano hacia abajo y introduciendo a través del escroto, digamos, el dedo por arriba. Entonces lo van palpando por arriba el epidídimo, que también tiene que tener esa forma y esas características de la palpación. Siempre hay que buscar nódulos, tumefacción. Así se palpa el epidídimo, a través del escroto. Tiene que tener la forma ovoidea. A veces el testículo se puede encontrar afuera del escroto, ¿no? Criptorquidia se llama, sobre todo en los niños. Algunas veces se va hacia arriba y no se palpa, ¿no? A veces se palpa uno solo, a veces no se palpa ninguno en el escroto. Entonces es porque es una normalidad, digamos, congénita también, la criptorquidia, y se predispone más en los pacientes con criptorquidia a torsión testicular, así como ven acá, y eso es una emergencia. La torsión testicular es una emergencia porque se puede necrosar el testículo, ¿no? Y después de necrosarse se infecta. Entonces es una emergencia, hay que hacerlo rápidamente, digamos, son consultas que tienen que hacerse lo más rápido posible. A veces los pacientes no lo saben. Bueno, entonces la forma de palpar el epidídimo, como le dije, el epidídimo se va a adosar al testículo, entonces lo que van a hacer es palparlo por arriba, ¿no? Con el dedo por arriba a través del escroto. Así como te ven en la gráfica, así esa es la técnica de Chebyshev, se llama, ¿no? Esa es la técnica para palpar el epidídimo, ¿no? Agarran el testículo a través del escroto, lo tironean y a través del escroto por arriba palpan el epidídimo. Es importante, digamos, la palpación del epidídimo para poder encontrar quistes, epididimitis tuberculosa, epididimitis aguda o orquiepididimitis. Lo más frecuente, digamos, en varones es la orquiepididimitis. Algunas veces, sin razón alguna, digamos, se puede generar inflamación en el epidídimo y en el testículo, que es muy doloroso. Tratamiento muchas veces antibiótico y antiinflamatorio solamente, pero se hincha, duele y a veces no se soporta, digamos, ni la ropa del paciente. También hay que palpar el cordón, el conducto deferente, el cordón espermático hacia arriba, palpan el testículo, lo encuentran en el cordón y van ascendiendo, digamos, hasta arriba. El cordón tiene que sentir móvil, ¿no? Tiene que moverse para los dos lados, no tiene que estar adherido a nada, ¿no? Si hay algún tipo de adherencia, tiene que llamar también la atención. O si está engrosado, o si tiene líquido, sienten como líquido alrededor o alguna masa dura, también tiene que llamar la atención, ¿no? Y pedir estudios más, una ecografía, digamos, estudios que vamos a ver después, los estudios complementarios.
Esto era lo que le decía, siempre hay que enseñarle al paciente a autoexaminarse, digamos, los testículos, ¿no? Es importante, sobre todo en la detección temprana de tumoraciones, que como les dije, no duelen, ¿no? Las tumoraciones testiculares generalmente no duelen, solamente se palpan, no duelen en las etapas iniciales. Entonces, es importante que se hagan el autoexamen, igual que las mujeres, en caso de las mamas, ¿no? Entonces, en resumen, secreción uretral, siempre, si es purulenta, mucosa, siempre buscar una uretritis, ¿no? Cultivarlo a ese paciente, siempre cultivo y pedirle una BDRL, ¿no? Para ver si no tiene sífilis también. Algunas veces la sífilis no se manifiesta en el órgano sexual, sino que es sistémica, ¿no? Incluso puede producir alteraciones del sistema nervioso central, la sífilis. Hay que ver, digamos, sobre todo para ver si es gonocócica o no gonocócica y darle tratamiento. Ver si no tiene fimosis o parafimosis, ¿no? Que es la incapacidad de retraer el prepucio, ¿no? No se puede retraer el prepucio y poner el glande. La parafimosis es una urgencia, ¿no? Algunas veces por inflamación no se puede retraer, entonces puede generar necrosis, entonces hay que liberarlo, digamos, para que se pueda retraer. El hidrocele es la acumulación de líquido en la túnica vaginal. Vaginal y también testicular, ¿no? Varicocele. El varicocele, ¿saben qué es el varicocele? ¿Vieron las varices que tienen alguna vez, qué sé yo, su abuela o alguien, que son generalmente las personas mayores las que tienen en la pierna, que son dilataciones de las venas así gruesas muchas veces, que a veces les genera dolor o claudicación intermitente? Bueno, es muy parecido a eso, pero a este nivel, de las venas, digamos, testiculares, del plexo pampiniforme, ¿no? Generalmente es más frecuente en el lado izquierdo. ¿Saben por qué es más frecuente en el lado izquierdo? ¿Cómo es la anatomía del retorno venoso de las venas testiculares? ¿Dónde desemboca el izquierdo? ¿Dónde desemboca el derecho? El derecho es largo, es medio tortuoso y va a desembocar en la vena cava inferior. En cambio, el izquierdo hace un ángulo recto y va a la vena renal directamente del lado izquierdo. Entonces, el ángulo va a hacer que, ya sea por gravedad, se genere mucha éstasis, digamos, y no pueda llegar de forma rápida, digamos, hacia la desembocadura de la vena renal, y eso hace que se congestione a este nivel y que genere más en el testículo izquierdo que en el derecho varicocele. La torsión testicular, que es una urgencia testicular también que hay que buscarla, o la hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata, ¿no? Si hay sospecha de cáncer de próstata, siempre hay que pedir un PSA, que ya lo vamos a ver cuando veamos laboratorio, que es el marcador principal para cáncer de próstata. Y el tacto rectal, que no pasa de moda, digamos, ¿no? Ahora algunos dicen, no, yo quiero que me haga ecografía, no quiero tacto. En realidad, si hay sospecha de cáncer de próstata, todavía la sensibilidad y especificidad del tacto rectal no ha sido desplazada por la ecografía, ¿no? Siempre el tacto es importante, ¿no? Un nódulo que sea pétreo es casi 100% que eso es un cáncer de próstata, ¿no? Porque normalmente al hacer el tacto rectal la próstata es blandita, no se siente como cuando ustedes se tocan la nariz así. Estos son diferentes patologías, como dijimos, la fimosis, ¿no? Esta es la fimosis en diferentes grados, y la parafimosis, que puede llegar a generar estrangulación y es una urgencia, ¿no? Esto es normal y esto es fimosis, no se puede poner el glande. La balanitis, el hidrocele con líquido, el varicocele y la torsión testicular. Y por último, bueno, la próstata y las glándulas vulvouretrales. La única forma de evaluar la próstata es con el tacto rectal, es sintiéndola. Fíjense que la próstata está acá y el recto está acá. Entonces con el dedo se puede sentir la próstata. Si está agrandada, esto se va a sentir más fácilmente, ¿no? Y las características sobre todo.
para distinguir que sea una hiperplasia prostática benigna, si es blandita, y si es dura, pétrea, lo más probable es que eso sea un cáncer, ¿no? Y la técnica de exploración es tacto rectal, ya sea en decúbito dorsal o en genuflexión, una posición de genuflexión. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas hasta acá? ¿Circuncisión se la hace a todos los varones? No, es más cultural. Generalmente los judíos, digamos, hacen, o sea, es cultural y por religión, ¿no? Se hace circuncisión. Creo que hasta el 7º día de nacido, a los niños, digamos, judíos le hacen la circuncisión. Después, no es una. ¿Ah? ¿Hasta el 6º día? Bueno, hasta el 6º día. Depende del laboratorio. Eso cuando llevemos al laboratorio vamos a ir viendo, ¿no? Pero generalmente es 0,4 el punto de corte. De uroanálisis, ¿no? ¿Quién no pidió en algún momento o quién no va a pedir en algún momento un examen de orina, ¿no? Un examen general de orina? Está compuesto por 3 partes del examen general de orina. El físico, digamos que es un examen físico, el químico y el sedimento urinario son las 3 partes de lo que consta un examen de orina, ¿no? Es lo que vamos a ir viendo. La orina sabemos que es ultrafiltrado, que eso lo habíamos dicho, es ultrafiltrado del plasma, o sea, es sangre filtrada, digamos, se filtra el plasma y sale a través del riñón que los excreta y va a excretar los tóxicos generados por el metabolismo celular, ¿no? Es lo que se excreta. En una insuficiencia renal es lo que no se puede llegar a excretar, por ejemplo, la urea, la creatinina, por lo tanto los niveles en sangre van a elevarse progresivamente. Incluso los electrolitos no se pueden llegar a excretar en insuficiencia renal. El más peligroso es el potasio, ¿no? El potasio, si no se llega a excretar, va a generar alteraciones cardíacas, sobre todo, como vimos en el electrocardiograma, ¿no? Potasio por arriba de 5.4, 5.5, esos niveles son peligrosos, ¿no? Hay que ver, cuando tenga un paciente con una hipercalemia arriba de 5.4, siempre tiene que tener un electrocardiograma para ver si no tiene ya alteración, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser rápido. Generalmente se utiliza furosemida para eliminar, digamos, el potasio lo más rápido posible. Y si el paciente no orina, que también lo hablamos cuando llevamos electro, es una indicación de hipercalemia de diálisis de urgencia. Si el paciente está anúrico completamente y no orina con furosemida. Entonces, de eso se encarga el riñón. Todos esos tóxicos salen por la orina, son productos del metabolismo. Todos estos son los componentes, digamos, de la orina. 96% obviamente agua, ¿no? Y después todo el resto va a estar dividido en todos estos compuestos. Cloruro de sodio, potasio, ácido sulfúrico, amoníaco. El amoníaco es lo que le da el olor característico, digamos, a la orina, ese olor sui generis que tiene. Va a estar dado por el amoníaco. Magnesio, calcio, hierro, urea, creatinina, ácido úrico y cuerpo cetónico. Generalmente los cuerpos cetónicos que se van a poder eliminar por orina son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, generalmente, ¿no? La acetona generalmente se mide más en sangre. Se elimina aproximadamente 1,5 litros de orina al día, pero eso ya dijimos la vez pasada que depende mucho de la ingesta de líquido. Si ustedes toman 3 litros, entonces van a orinar mucho más de 1.4. ¿No? El volumen urinario normal es de 1 a 2 ml kilo peso hora. El volumen urinario está disminuido, como ya vimos, digamos, entre 0,5 a 1 y debajo de 0,5 ml kilo peso hora ya se considera que el paciente está anúrico, ¿no? Que eso vendría a ser en 24 horas menos de 100 ml. Ahora, la importancia clínica del uroanálisis es obtener información sobre el estado funcional del riñón, ¿no? Porque nos va a dar diferentes partes de alteraciones. Puede que el examen de orina nos dé un indicio de que
la alteración esté en el riñón, o esté en los uréteres, o esté en la vejiga, dependiendo de lo que vaya a salir alterado. Entonces eso es lo que nos permite detectar existencia de alteraciones, ya sea renal, en vía urinaria, o evidenciar también la existencia de problemas metabólicos, por ejemplo, si la orina, digamos, está con una alta densidad o con baja densidad, dependiendo de la cantidad de solutos que contenga esa orina, nos puede dar un indicio de si el paciente está con una cetoacidosis diabética, si hay cuerpo cetónico, si está orinando mucho, si está orinando poco, si está deshidratado. Todo eso nos da información la orina, ¿no? Nos va a dar, como les decía, el examen general, que es lo físico, ¿no? El aspecto, el color, el olor, la densidad relativa, el pH. Químico, vamos a ver proteína, glucosuria, cetona, bilirrubina, urobilinógeno y nitrito. Y el examen microscópico nos va a dar cilindros, cristales, eritrocitos y leucocitos. El aspecto va a ser claro y limpio, ¿no? A veces se lo van a informar así: orina clara y limpia. A veces lo informan color ámbar, está bien igual, es color ámbar en algunos lugares, en algunos laboratorios lo informan así. Cuando ya está turbio es por precipitación de cristales, entonces ahí ya hay algo que no está bien, entonces tienen que parar las orejas. Presencia de proteínas, leucocitos, bacterias, pus o lípidos también se lo pueden llegar a informar. El color es ese que les digo. Se puede alterar a amarillo o naranja por medicamento. La rifampicina es uno de ellos. Pacientes que están en tratamiento para tuberculosis y están tomando rifampicina, que es parte, digamos, del esquema, van a orinar naranja, ¿no? O por pigmentos biliares también. Rojiza por hemoglobinuria, hematuria, color té cuando hay aumento del urobilinógeno. El urobilinógeno se va a aumentar en patologías hepáticas, insuficiencia hepática. Color caoba por pigmentos biliares, que es la coluria. Verde o azul también, ¿no? Puede ser por infecciones por pseudomonas o por propofol. Si tenemos en la práctica un paciente con propofol internado, le voy a mostrar cómo sale la orina. Sale verde fosforescente, así como el fosforescente que ustedes utilizan para resaltar su libro, así. Así es el color del paciente que está sedado con propofol. Y negra, hay que tener mucho cuidado porque puede ser una mioglobinuria secundaria o una rhabdomiólisis, ¿no? La otra vez creo que hablábamos con ustedes el tema del ejercicio intenso, de la ruptura, digamos, de la fibra y la salida de mioglobina a la sangre, que son macromoléculas, y esas macromoléculas van a ir a los riñones, obviamente, y van a generar una insuficiencia renal, y hay pacientes que pueden llegar a entrar en diálisis solamente por hacer ejercicio intenso. Entonces, y uno de los signos es la mioglobinuria, ¿no? Que empieza a orinar orina negra, negruzca, como Coca-Cola. El olor es sui generis, ¿no? Cuando hay olor a amoníaco, generalmente, o sea, muy intenso, es por infección urinaria, las bacterias ureasa positiva, sobre todo. Intoxicación por etanol va a generar un olor a alcohol característico. Dulce, digamos, como cuando ustedes hacen hervir manzanas, se han hecho postre alguna vez de manzana, ese olor de la manzana se va a generar en la cetonuria, en el ayuno prolongado, en la diabetes mellitus, ¿no? Esto se genera, digamos, los cuerpos cetónicos se van a generar porque las células van a entrar, digamos, a otro tipo de metabolismo. Como no hay carbohidratos, no hay energía, van a agarrar las grasas y producto del metabolismo de las grasas se va a generar cuerpos cetónicos, ¿no? Sobre todo en cetoacidosis diabética. Y le va a hacer sospechar, digamos, si es el olor fecaloide, si tiene alguna fístula vesicorrectal muchas veces. El pH va a estar entre 4.6 y 8, que es lo que le van a informar. A veces la dieta o los medicamentos se lo van a alterar, ¿no? Sobre todo dietas vegetales, lácteos, van a aumentar el pH y lo que lo van a disminuir van a ser las proteínas y los cítricos, sobre todo las carnes rojas.
Y los medicamentos, por ejemplo, los ácidos, ¿no? La vitamina C o la aspirina o la intoxicación por aspirina va a hacer que el pH se baje. O se aumenta con antiácido o bicarbonato de sodio, algunos diuréticos como la astiacida o infecciones del tracto urinario. La densidad específica, acá es de 1005, en algunos lugares lo van a encontrar de 1005 a 1030, ¿no? Esta es como la media, pero va a ir de lo más bajo, que sigue siendo normal, de 1005, ya por debajo de 1005 ya la densidad está baja, hasta 1030 en algunos laboratorios, digamos, lo toman como normal. Ya por arriba de 1030 ya está, digamos, aumentada la densidad. Entonces, ¿cuál es la importancia? Y que va a estar baja en la diabetes insípida, que hablamos la vez pasada de la diabetes insípida, que es la alteración, digamos, de hormonas antidiuréticas, ¿no? Sobre todo se da en pacientes neurológicos con postquirúrgicos de craneofaringioma o de adenoma hipofisario, van a producir, digamos, alteraciones en la secreción de hormona antidiurética de ADH y van a generar diabetes insípida. Entonces la densidad va a estar baja porque va a ser mucho líquido y poco soluto, entonces van a orinar agua. A mí una vez una paciente me orinó 20 litros en 24 horas. 20 litros. ¿Y qué pasa si sale mucha agua? ¿Qué pasa con el sodio? ¿Sube o baja? ¿Segura? No, sube. Porque lo que está eliminando es agua. Sube. Sube. Claro. Sube, sí, sí. Es una emergencia. Hacía episodios, digamos, que por ahí estaba. Con esa paciente nuestra misión era mantener un sodio entre 145 y 150 como mucho. En 2 horas orinó 6 litros. Y tratamos, digamos, de pasarle el tratamiento es desmopresina, que por cierto en Bolivia no hay. Por eso nunca se me presentó un paciente así acá. Pero la desmopresina se pasa endovenoso y con eso, digamos, se trata de esos pacientes. Bueno, se fue de 150 a 172, 170, 72, algo así, el sodio. Eso porque se elimina agua y el soluto se queda. Entonces el sodio va a ir aumentando el plasma. Entonces hay que bajarlo rápidamente para que no haya alteraciones celulares, ¿no? Porque ustedes saben, la ósmosis, digamos, de lugar de menor concentración a mayor concentración. Entonces hay un movimiento de agua y la célula muchas veces queda hecha chumi. Entonces es rápido el tratamiento. Eso genera la diabetes insípida y la densidad siempre va a estar baja. Y está alta porque tiene más concentración de soluto. Por ejemplo, en la deshidratación o en la diabetes mellitus, o cuando el paciente tiene que hacerse un contraste radiológico también, o en el CIJAT. Los aspectos químicos, bueno, vamos a ver proteínas. Siempre le tienen que informar proteínas negativas para que sea normal. La albúmina es una molécula muy grande, ¿no? Que cuando ya está presente, cuando le ponen dos cruces, es porque tiene 100 miligramos por decilitro. Y cuando le ponen 4 cruces, es porque tiene 1000 miligramos por decilitro. Entonces eso ya es un inicio de un síndrome nefrótico, digamos, hasta que se demuestre lo contrario. Está alterado el riñón. La glucosa también tiene que ser negativa. Si es negativa, quiere decir que está por debajo, digamos, de los 30 miligramos de decilitro. Hay causas de glucosuria, por ejemplo, la diabetes, el síndrome de Cushing, el síndrome de Fanconi o la insuficiencia renal, que pueden producir glucosuria. La acetona, bueno, lo que les decía al principio, las acetonas que se van a medir, el ácido acético y la acetona, lo que va a generar cetonuria va a ser la diabetes por descompensación metabólica, y la cetonuria de origen no diabético, por ejemplo, alguien que no comió durante, 2 días, 3 días, va a producir también formación de cuerpos cetónicos. El urobilinógeno siempre tiene que informarse negativo. O sea, todo lo químico generalmente se informa negativo. Si hay algo positivo, estos son los indicios como para ir indagando mucho más a fondo, digamos. Un indicador temprano de daño de parénquima hepático, insuficiencia hepática, enfermedad hepatocelular o anemia hemolítica, que son las dos principales. La bilirrubina también tiene que ser negativo y solamente se hace positivo en daño hepático o cuando hay alguna patología obstructiva. Ustedes que han llevado o están llevando, digamos, cirugía
Las patologías obstructivas, ¿qué se aumenta más? ¿La bilirrubina directa o la indirecta? En una patología obstructiva, una colestasis. ¿Directa o indirecta? Vamos a hablar con el docente. No válido. ¿Directa o indirecta? Colestasis. Hiperbilirrubinemia a predominio directo. Patología obstructiva. Cuando hay daño hepático, generalmente es la indirecta, ¿no? En la hepatitis es la indirecta la que se aumenta. Los nitritos tienen que ser negativos. Cuando son positivos se producen cuando las bacterias van a reducir los nitratos urinarios, digamos que son normales, y los reducen a nitritos, y eso se ve en la orina, sobre todo las enterobacterias, que tienen esta enzima, que son las nitritoreductasas. Entonces esas bacterias, a través de esa enzima, reducen los nitratos y los vuelven nitritos y se pueden llegar a ver en orina. Las bacterias no reductoras, como Enterococcus, Pseudomonas, Bacillotobacter y Candida, no lo van a generar. Las esterasas leucocitarias también tienen que ser negativas. En caso de que sean positivas, nos va a dar un indicio de infección urinaria también, ¿no? Junto con la prueba de nitrito y el examen microscópico con bacteriuria, es de alta sensibilidad y especificidad para infección urinaria. Y por último, el sedimento urinario nos va a informar cilindros, que son estructuras que se forman en los túbulos renales por la precipitación de mucoproteína. Entonces, si hay cilindro, es porque hay alguna alteración, digamos, tubular renal. También pueden informar cristales, son elementos que se forman por la precipitación de diferentes componentes urinarios que van a ir aumentando en la orina. Puede ser, digamos, con pH alcalino o con pH ácido también, sobre todo los oxalatos, que estos son los que generan cálculo renal. Los cristales de mayor importancia, la leucina, la tiroxina, el colesterol, la bilirrubina y los cristales de oxalato, sobre todo este de acá abajo, que nos indica intoxicación por etilenglicol. Y las células, ¿no? Las células generalmente son procedentes de cualquier parte del tracto urinario. Cuando informan células tubulares o renales, las células son del túbulo proximal, distal o colector, entonces hay que ver, digamos, que no tenga alguna alteración renal a ese nivel. Células de transición en el epitelio del tracto urinario y las pavimentosas o escamosas en la porción inferior de la uretra o de la vagina, que también la pueden llegar a informar. Bueno, eso es todo. ¿Pregunta? El examen de orina lo vamos a ver mejor en la práctica con el laboratorio para que